estuvo caliente en un momento. Vamos a hablar rápido acerca de tomar decisiones definitivas para nuestras vidas. Abran sus Biblias si quieren acompañarme en 2 Reyes capítulo 22. Y voy a hablar de un personaje muy especial en esta noche. Personaje sobre todo por la edad que le tocó ser rey de un país. Hay veces que no ejercemos ningún tipo de autoridad, a veces hasta en nuestra casa por una cuestión de edad. Y la idea es que no nos rebelemos contra nuestros padres. Pero hay veces que utilizamos la excusa de nuestra edad para tomar un compromiso con Dios. Yo el otro día en el curso de bautismo le decía a los chicos que se bautizan y a las chicas que se bautizaron, que tuve el privilegio desde muy temprana edad de poder bautizarme y fui una persona que nunca me salí de lo que es el camino de Dios. Hubo veces que tuve en mis hombros un poquitito de religiosidad por una cuestión de que no me han enseñado mal, sino que muchas veces aparenté ser algo que no era, pero nunca estuve fuera de la iglesia. Y a veces nos ponemos el bote o la etiqueta de hacer un montón de cosas para presentarnos delante de Dios, y cuando vemos que no podemos cumplir algunas cosas que fueron soltadas sobre nosotros en cuanto a leyes que conocemos la palabra de Dios, sentimos una carga más liviana de decir, bueno, hago la mía y cuando esté decidido por Dios vuelvo. No estoy hablando de alguien en particular, no estoy hablando de una u otra persona que puedo conocer algo, no se sienta perseguido, por favor, no estoy hablando de usted directamente, pero es lo que a muchos les pasa. Por eso hay personas que se bautizan de grandes, otros conocen a Dios de grandes, otros se les revela a Dios de un poco más grandes, pero hay un montón de personas que no deciden bautizarse, un compromiso general por miedo a no poder cumplir lo que Dios les pide. Y después de todo no se trata de cumplir, se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón. A veces invertimos las cosas, decimos, bueno, cuando esté preparado me bautizo, y yo acepto que un nene de 8 años quizás no puede decidir por sí solo, todavía a lo mejor no tiene conciencia de lo que significa un bautismo. Pero en realidad el bautizarnos significa que estamos sumergidos no en el agua, sino sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho de que yo me bautice no solamente significa que yo estoy haciendo acto público de lo que Dios ya hizo en mí, sino que me estoy sumergiendo en el nombre, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Entonces, si a mí me sumergen, por más que es un simbolismo el agua, que yo estoy muriendo una vida vieja y nazco una nueva vida, que ya ha pasado eso en mi vida, pero si yo entiendo y me es revelado que yo soy bautizado no en un agua, sino que soy inmerso en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu, a mí hay un cerco de protección que viene sobre mi vida, y eso es lo que a veces tenemos que entender. No significa que no nos va a pasar nada malo y vamos a estar caminando perfectitos por la vida, pero si logramos entender que estamos bautizados en Él, no en el agua, en Él, en nuestra vida algo tiene que cambiar y deberíamos correr a bautizarnos. Josías, un rey muy interesante, 2 Reyes capítulo 22, lo podemos poner aunque sea el primer verso. Josías, diga conmigo, ¿tenía cuántos? Más fuerte. 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era esa señora que dice ahí, que no me interesa el nombre. Vamos al versículo 2. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. El otro versículo: en el año 18 de su reinado, esto lo dice la Nueva Versión Internacional, hay otra versión que dice que a los 18 años, o sea, a los 10 años de su reinado, pero vamos a quedarnos con esta versión. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista, Safán, lindo nombre, hijo de Azalías, precioso nombre, y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Y ahí le da una orden. Y le dice, anda a hacer, no vamos a leer, usted puede leerlo en su casa. No lo vamos a leer, podés anularlo. Pero la historia esta es interesante, en donde Josías comienza a reinar desde los 8 años. Obviamente que habrá tenido asesores, es casi imposible que un nene de 8 años pueda manejar un reinado. Pero así fue, él fue el rey, fue coronado rey a los 8 años de edad. Ninguno de los que nos hemos quedado en este lugar tenemos 8 años, excepto algún bebé que esté por ahí. Así que usted tiene la condición de poder gobernar. Diga conmigo, yo puedo gobernar como mínimo mi persona. A ella me dice, pues,
Como que cuando nos hacen hacer un compromiso así público ya arrugamos, ¿viste? Pero como mínimo tenemos que tener dominio propio. Algunos tenemos dueña propia, nuestra esposa, ¿no? O sea, nos dominan, no nos dominan, corto. Pero hay veces que tenemos determinada edad y no tomamos compromiso de lo que se ha soltado sobre nosotros. Y estoy hablando de los varones como cabezas del hogar, como Dios lo enseña, no tener sometidas a las mujeres, sino, cuando digo así, ahí bajo los pies, sino amar a las mujeres como a nuestra mujer, como Cristo amó a la iglesia. Ahí nos da un parámetro realmente interesante. Y hay veces que no asumimos ese compromiso porque decimos, no me voy a casar porque todavía tengo 47 años. Vamos a esperar a los 87, entonces doy el sí ahí. Le escapamos al compromiso. No tomamos un compromiso con la iglesia porque decimos, no, eso es para los religiosos. Es una perfecta excusa para no congregarnos. Y vamos pateando, cabe la palabra, hacia adelante cualquier tipo de compromiso porque no creemos que a la edad que tenemos nos podemos hacer cargo de determinadas situaciones. Pero déjame decirte que si tenés más de 8 años, podés gobernar. Vamos a avanzar un poquitito más. Josías era un rey que hacía lo correcto delante de Dios. No tenía demasiados problemas, ya que en principio él creía que estaba haciendo todo correctamente, como Dios lo quería. Pero resulta que un día, cuando mandó a limpiar y a ordenar y a hacer algunas cosas en el templo, se encontró con que a él le trajeron un libro en donde se dio cuenta y lo confrontó a él, y él tuvo que tomar decisiones. Quizás esta es una noche en donde alguien vino por primera vez y puede entenderlo todo o entender poco, o a personas que tienen muchos años viniendo a una iglesia o siendo cristianos, pero creo que es una noche en que Dios hoy nos confronta. Porque cuando no tenemos la verdad, es posible que estemos bien, pero cuando la verdad es confrontada, hay decisiones que tenemos que tomar. Josías pudo haberlo guardado. Recuerden que él tenía, si estaba en el año 18, como dice esta versión, tenía 8 más 8, 16, me llevo una, 76, andaba bien el flaco para las matemáticas. Tenía 26 años de edad, porque dice en el año 18 de su reinado, o 18 años, como dice otra versión. No hay problema, no es un problema de edad. El tema es que es cuando a él le traen el libro de la ley, él se hizo cargo de lo que no estaba haciendo bien, aunque venía bien, porque dice que estaba haciendo bien las cosas, pero al confrontarse con la verdad, se dio cuenta que un montón de cosas no las estaba haciendo. Él se dio cuenta que estaba lleno de idolatría. Y algunos pueden pensar en idolatría con algunas estatuas, en algunas religiones, y van a decir, no, yo no tengo eso. No tengo nada, no tengo ninguna estatua en casa, salvo el póster de Carlitos Tevez. Otro tipo de ídolo no tengo. Pero saben que idolatría se relaciona con los patronos. Patrono significa padre. Y padre es aquel que ocupa en lugar de protector o defensor. Idolatría no es solo adorar estatuas, es poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Es poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Es posible que no tengas ninguna estatua en tu casa, ni siquiera tengas el póster de Carlitos. Pero si hay algo que te genera confianza, inclusive tu buen trabajo, tu economía, el 0 kilómetro que podés o no tener en tu casa, si hay algo que te está generando mayor seguridad que la confianza de Dios mismo en tu vida, eso es idolatría. Así que dame el 0 kilómetro, no, mentira. Es un chiste. De verdad es un chiste, no se la crean, ¿eh? Pero bueno, si alguna vez. Todo lo que en nosotros nos genera confianza, inseguridad y seguridad en algún momento, cuando es revelado y es confrontado, Dios hace así, te patea el tablero. Y no te digo que te va a sacar el 0 kilómetro, tal vez. Hay veces que confiamos en nuestro trabajo y de hecho tenemos un buen trabajo porque tenemos buena salud. Pero ¿qué hay si Dios, como hizo con Mónica, te patea el tablero y te toca algún órgano? Y no estoy hablando del teclado, sigo con los chistes malos, el órgano.
Dios te toca el hígado. Si Dios permite, ¿no? Te saca la muleta en la que te estás apoyando de tu seguridad. Y a lo mejor llega alguna enfermedad sobre nuestros hijos. ¿En quién tenemos nuestra confianza? ¿En nuestros hijos? ¿En nuestro matrimonio? ¿En nuestro buen pasar? ¿O lo tenemos en Dios? Cuando Josías recibió esto, se enteró que estaba teniendo mucha idolatría. Estaba poniendo la confianza en un montón de gente, en un montón de dioses. Y Josías actuó rápido, expuso y destruyó todo aquello que no le agradaba a Dios. Usted puede seguir leyendo el capítulo 22 de Segunda Reyes, el capítulo 23, y ahí se va a encontrar con todo esto. Por una cuestión de tiempo, no lo estoy leyendo, pero sería muy interesante que en su casa lo pueda leer. Josías expuso y destruyó todo aquello que no le agradaba a Dios. Fue drástico en sus decisiones. Si algo no iba con lo que Dios quería, entonces lo destruía rápidamente. Josías reconoció, en primer lugar, esto es fundamental, reconocer que algo no está bien. Reconocer que yo estoy mirando para otro lado en vez de mirarlo a Dios. Y les estoy hablando también a gente que tiene años de cristiano, porque Josías supuestamente, el primer versículo decía que hizo lo recto delante de Dios. Pero como una vez dije, hoy te invito a aprender el cuartito del fondo, ahí donde tenés todo lo que nunca usás pero lo seguís guardando. Vamos a entrar con la linterna juntos. Vamos a ver qué es lo que está pasando, a ver qué Dios nos quiere decir hoy. Josías expuso su responsabilidad. Es muy fácil lavarnos las manos de la situación, decir, no es el momento para cambiar, vamos a seguir así. Número 2, Josías se humilló, dice la palabra de Dios, que rasgó sus vestiduras en señal de luto y clamó por misericordia de Dios. Número 3, Josías se unió a otros que tenían el mismo sentir. Esto es importante, unirse a personas que tienen el mismo sentir. Porque es fácil el contagio, tanto para bien como para mal. Número 4, Josías accionó, no esperó ni un minuto más, no perdió más tiempo. Fue drástico en romper altares, y de los altares les voy a hablar hoy y ya vamos a ir cerrando en unos minutos. Dice el versículo, uno de los versículos, mas el rey de Judá que os ha enviado, esta es otra versión, para que preguntases a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, porque venía juicio sobre esa nación, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo lo mal que yo traigo sobre este lugar. Y así fue. Josías marcó la diferencia. La Biblia dice que destruyó los altares de Baal. Algunos dicen, ¿qué son los altares de Baal? Te lo digo rápidamente. La adoración a Baal era una de las principales causas del cautiverio de Judá en ese momento. Baal era llamado Señor Amo, ocupaba el lugar de Dios. Era el Dios de la nación más importante. Y déjenme decirle que hemos hablado muchísimo de orfandad, pero hoy te lo quiero volver a decir. Que orfandad es cuando en nuestro corazón levantamos patronos, padres, cosas, personas que ocupan el lugar de Dios, ya que el único lugar que puede ocupar ese lugar, o ese lugar está vacío, lo tiene que completar o ocupar Él. Había altares al sol, a la luna, al signo del zodíaco. Todo esto está relacionado con el ocultismo. Esto ya es un poquito más actual con nosotros. Altares a Acera, era la madre de los dioses, ocupaba el lugar de Baal, pero como mujer había prostitución, perversión sexual. Altares a Tofet, lugar aborrecible, todo esto está en la Biblia, lo puede leer después. Era un lugar de altar, se entrega algo que Dios no pidió entregar en manos del enemigo. A veces entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Aquí a este Dios le entregaban primogénitos. El primer hijo que nacía lo sacrificaban en altar a esta diosa o este Dios. Altares a Astoret, que es la patrona del amor sexual. Las patronas por todos lados. Y bastantes patronas, no tantos patrones.
Salomón, el gran rey de Israel con mayor esplendor, estuvo adorando a esta diosa Astoret. Pero en un momento Josías reaccionó al ser confrontado. Les vuelvo a recordar, la palabra de Dios dice que él estaba haciendo lo recto delante de Dios. Pero cuando encontró la verdad, encontró la palabra de Dios, hubo una nueva luz delante de él y fue confrontado. Hasta ahora quizás pudimos tener excusas de que no hay Dios, no existe Dios. Pero yo declaro por el Espíritu que hoy somos confrontados, o si por muchos años veníamos haciendo las cosas de una forma, Dios hoy nos confronta a subir de nivel en relación y en adoración a Él y sacar todo lo que está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Con esto alguno puede decir, bueno, la verdad que mi esposa ocupa el lugar. No saques a tu esposa. Pero Dios tiene que ocupar el primer lugar. Hay veces que necesitamos la protección de alguien porque nos sentimos como que no estamos protegidos. Déjame decirte que la mayor protección que podemos tener es la vida de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de entregarle a Dios el lugar que le corresponde. Es tiempo de tomar decisiones que lleven a entregarle todo, absolutamente todo. Diga conmigo todo. El gran problema de la gente es que se acostumbró a vivir en independencia, le dio la espalda a Dios y por eso no puede verlo, no puede reconocerlo como Padre. Al no verlo como Padre y al no reconocer a Dios como Padre, hay algo de orfandad que está ubicado en tu corazón y es necesario que eso salga de ahí para que puedas ver a Dios como Padre. Hay personas que por años fueron lastimadas por sus padres. Hasta hemos ministrado casos de abusos de padres o de personas muy cercanas. Entonces es imposible que se me revele, si no es Dios en tu vida, que vos puedas tener un amor de padre, porque lo vas a rechazar continuamente. O si tuviste un abandono. O el caso de Juan que contaba hoy de Janes. ¿Cuántos años dormiste en los trenes? 1 año y medio durmiendo en los trenes. Cuando te dejaban de funcionar la noche, él iba y dormía ahí por una cuestión de rechazo, de abandono. Entonces hay una orfandad que debe ser cortada para que Dios sea establecido como Padre. Pero muchas veces tenemos una imagen falsa de Dios porque automáticamente lo relacionamos con la relación que tuvimos con nuestro papá acá. Y te puedo asegurar que por más que haya sido el mejor padre del mundo, es imposible comparar el amor de un padre de aquí con el amor del Padre que nos abraza y que dio lo mejor que tenía, que fue su Hijo, a morir en la cruz. Yo declaro sobre tu vida en esta noche que hay un nuevo nivel del amor del Padre que se te revela y que se corta todo espíritu de orfandad. Lo digo para los que a lo mejor están, no sé, por tercera, cuarta vez. Pero hay una palabra en la Biblia que dice, separados de mí nada podés hacer. Grabátelo en la cabeza. Separado de mí nada podés hacer. Aunque seas el mejor profesional, aunque tengas todo el depósito del dinero en el mundo, ahí va a llegar un momento en que quizás sea esta noche que seas confrontado y entiendas que Dios se te quiere revelar como Padre. No te olvides que poner a Dios en primer lugar significa, no poner a Dios en primer lugar significa tener patronos, tener altares, tener personas que sustituyen a Dios en tu casa o en tu vida. Venimos hablando en una serie de mensajes de trimestre y de madurez espiritual, diciendo que Cristo vive en nosotros. Y capaz se nos puede mezclar el Espíritu Santo con Cristo, con Dios. Pero hoy decidí enfocarlo más a Dios porque hay veces que lo entendemos a Dios de una forma muy lejana y no se nos puede revelar Dios por situaciones que hayamos vivido. Pero entiendo que Dios hoy quiere hacer algo nuevo y quiere sacar ese corazón de piedra y ponerte un corazón diferente para que tu vida cambie. Muchas veces nos cuesta como padres reflejar el amor de Dios en nuestras casas. Muchas veces no sabemos dar un abrazo. Pero si
estás en esta noche y Dios te está diciendo, hay cosas que están antes que yo en tu vida, es necesario que las entregues, es necesario que las destruyas. Y no estoy hablando de destruir tu esposa, como te dije recién, o tu hijo. Estoy hablando de situaciones que hacen que pongas la confianza en cualquier otra cosa, menos en Dios. Podríamos hacer una lista. Hoy no tenemos a Baal aquí, no tenemos a Astarot, tenemos un montón de personas o de situaciones que podemos nombrar. Argentina es un país bien idólatra, pero no vayamos tanto a Argentina, hagamos una revisión personal. ¿Querés que te diga un ídolo muy común hoy por hoy? El activismo dentro de la iglesia. Si los ensayos están ocupando el tiempo que Dios tiene que ocupar sobre tu vida, es idolatría. Si los cultos para vos son más importantes que las reuniones, son más importantes que tu relación y tu comunión con Dios, es idolatría. Si un instrumento, si leer la Biblia desde el punto de vista intelectual, a mí me gusta leer muchos libros, si leer los libros me fascina tanto que hasta es más importante lo que dice un autor que lo que puede decir Dios mismo a través de su palabra, es idolatría. Entonces es un momento en que debemos revisarnos, a ver cómo vamos a terminar el año y de qué manera vamos a terminar el trimestre de madurez espiritual. Pero entiendo que cuando Dios llega a nosotros y nos confronta para que saquemos todo tipo de patrón, todo tipo de excusa, todo tipo de situación o persona que esté antes que Dios, es porque nos ama. Hay un versículo interesante que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Yo quiero escuchar en Argentina decir que nuestro Dios es el Dios, el único Dios que vive y reina por siempre. El día que Argentina, desde las autoridades, reconozcan esto, Argentina va a cambiar para siempre. Mientras tanto, solamente cambiaremos de político. Perdón con Cambiemos o perdón con Scioli. No estoy a favor de ningún partido político, o sea, no estoy en contra de ninguno, les quiero decir. No decir, no, ahora que cambiemos, no, le estoy tirando paro a Macri. Te lo dije antes de que gane. Si Argentina no rinde los pies a Cristo, habrá algún cambio, pero no será el cambio radical que tenemos que tener. Cuando nos demos cuenta y declaremos como nación que el único que merece gobernar el país, la nación o las naciones, es el que lo creó, el que nos creó, el que creó este mundo, ahí tendremos un vuelco extraordinario. Mientras tanto, y por las dudas, le digo, deje de pelearse por Face con los partidos políticos. Ocupe el tiempo en sumar cosas interesantes. Milite o no milite. Entiendo que se tornó muy densa la campaña con las agresiones. Y entiendo que Dios tiene que poner personas en lugares claves. Personas en lugares clave. También lo entiendo. Entiendo que yo no tengo una carrera política y hay quienes sí la van a tener. Pero si yo abro la Biblia, encuentro que Daniel y José eran muy prudentes en sus palabras. Así que declaro que no nos vamos a pelear más por Face. Vamos a declarar la palabra de Dios a través del Face y vamos a declarar nuestras convicciones, pero sin agresiones. Y si eso está primero en su lugar, tiene una gran idolatría que tiene que tirar. Y no se lo estoy diciendo para 20 personas que conozco. No. O sea, se lo estoy diciendo a usted y me lo estoy diciendo a mí. Si usted a veces utiliza el Face para poner su estado de ánimo, está perfecto porque es su Face, es su muro. Puede hacer lo que usted quiere ahí. Pero de la abundancia del corazón habla mi Face. No es original mío, lo vi en Face. Usted no puede depender del ánimo, porque vi a algunos muy frustrados esta semana que no ganó quien ellos esperaban. Si ahora que soy del país, no, sube. ¿En quién está puesta su confianza? Y de hecho, si pone su confianza en el nuevo, una vez escuché decir a alguien, síganme, no los voy a defraudar.
Haga un reconto de los políticos. Y no estoy hablando mal de ellos, entiéndame. Estoy hablando de en quién pone su confianza usted. ¿En quién pongo mi confianza yo? Y yo creo en una generación de políticos que no sean corruptos. Creo que de entre nosotros habrá gente que no transará con la gente corrupta y se levantará una generación diferente. Lo creo y oro para que eso suceda. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Creo que Dios hará eso. Pero si nuestra confianza sigue estando en un hombre, aunque sea en el pastor, a veces me encuentro con personas que no quieren que las ministre un líder, que las ministre el pastor. Si querés le doy una foto y prender una velita en tu casa y me iluminás y te sanás. No quiero ser despectivo con nadie. A lo que quiero ir es, no te estoy hablando mal de un político, no te estoy hablando mal de un pastor. Estoy tratando de que veas en quién estás poniendo tu confianza. Porque si es en un pastor, es en un líder, es en la religión evangélica, te estás equivocando. Hay altares que tienen que ser destruidos porque no predicamos una religión, predicamos a Cristo muerto, crucificado, pero que resucitó al tercer día. Y de eso se trata. Si podemos redireccionar y ver que la confianza está puesta en Él, nuestra vida, a pesar de lo que vivamos, te puedo asegurar que cambia por completo. Vamos a ponernos de pie. Claro que tenemos que asumir cambios. Claro que tenemos que asumir cambios. Yo creo en una generación de personas llenas del Espíritu que tienen que meterse en lugares claves, no solo en la política, en empresarios, profesionales, docentes. Adri es docente. En un lugar público está haciendo la diferencia en ese lugar. No se trata solamente de la política, se trata de que seas diferente en el lugar donde te puso Dios para llevar una transformación a la nación. Porque muchas veces nos quejamos de la corrupción de Argentina, pero nosotros mismos somos corruptos. Corruption. No sé decir en inglés. Y Juan no me escuchó. Dije corruption. Muchas veces nosotros mentimos. Y después decimos que el INDEC miente. ¿Y cuál es tu verdad? En tu casa, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cuál es tu verdad? ¿Decimos siempre la verdad? Porque es muy fácil mirar hacia afuera. Pero hoy fue presentada la palabra y Dios te dice, ¿y por casa cómo andamos? ¿Y yo cómo ando? ¿Y vos cómo andás? Entonces es importante hoy mirarnos al espejo de la realidad y decir, hey, ¿qué le pasó a Josías? Josías tenía 8 años de edad, a los 18 su reinado dio un vuelco interesante, pero porque encontró la palabra de Dios. Hoy te ofrezco más que encontrarte con la palabra de Dios. Te ofrezco encontrarte con Dios mismo. Que Él es la palabra también, pero es otro tema de teología. Él es el camino, la verdad y la vida. Diga conmigo, Él es el camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No hay otro. Y si Él es el camino, es la verdad y es la vida, y vive en nosotros, es imposible que vivamos una vida de derrota. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cierre sus ojos, levante su mano al cielo por un momento. Señor, declaro que tu palabra nos confrontó, nos habló, a mí en primer lugar. Señor, el hecho de que esté hablando acá no significa que sea un tipo perfecto. Tengo mis errores, muchas veces como padre con mis hijos. Aprendo a ser papá todos los días. Aprendo por duplicado gracias a los mellizos. Aprendo a ser esposo todos los días. Muchas veces que me equivoco. Y también estoy aprendiendo a ser padre espiritual de muchos y pastor. Esto no es justificarme lo que hago mal, es tener una confrontación y derribar en todo en lo que yo esté puesto a mi confianza que no sea Dios. Y
Te desafío a que pienses un poquitito en qué habías puesto tu confianza. ¿Habías puesto la confianza en algún amigo? ¿Es un patrono que no tiene sentido? No está mal tener amigos. El asunto es cuando ocupan un lugar que no tienen que ocupar. La confianza la pusiste en tu líder, en tu pastor, en el que te paga el sueldo, en el ministro de Economía, en el presidente. Tú me estás llamando y me dejo llevar. Dios nos está llamando a un cambio en nuestras vidas. Cuando Él llega o desempolva algo que ya sabíamos, no lo estábamos haciendo. Hay algo en nuestro interior que comienza a agitarse. Porque la confrontación no nos gusta mucho. Pero es lo que Dios quiso hacer esta noche. No estoy hablando de confrontar y pelearnos. Estoy hablando de una verdad que nos es presentada para tener un cambio radical en nuestras vidas. Así que declara que Él nos está llamando. Tú me estás llamando y me dejo. Mientras seguís con tus ojos cerrados y algunos cantándole, adorándole, yo quiero que no pases aquí adelante, pero que te reconozcas delante de Dios diciéndole: esto está ocupando un lugar que no debía en mi vida. Tómate unos minutos, porque con una palabra confrontativa no podemos irnos sin ninguna decisión. Tómate unos minutos para decirle: papá, esto ocupaba el lugar. Señor, esto ocupaba el lugar en mi vida. En esto yo tenía mi confianza. Y hoy me confrontaste y lo pude ver. Estamos todos con los ojos cerrados, por favor. No lo pienses, hablalo en voz baja, pero hablalo. Señor, esto estaba ocupando mi lugar. La confianza en tal cosa estaba en un lugar que no correspondía. Señor, gracias por sacarme los ojos de ese lugar y ponérmelos en vos. Mientras seguimos con nuestros ojos cerrados, ¿cuántas son las personas que han orado de esta manera? Levanta tu mano al cielo. Bien alto, no tengas vergüenza. Solo yo estoy con los ojos abiertos, por una cuestión de ver, no medir el éxito de la palabra, no tiene que ver eso, por Dios. Mi consejo es en esta noche, después que le hayas dicho, comiences a tomar hábitos en Dios para no seguir levantando esos altares. Y en primer lugar, es dedicarle el tiempo a Dios que Él te viene pidiendo. Todo lo demás va a ser añadido. Veo que Dios está soltando paz en muchos corazones. Todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido. Ten paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No lo podemos entender, pero hay paz. Así que declaro sobre tu vida que tendrás una semana de paz, de prioridades claras que tienen que ver con Dios. Y que todo lo que no ocupe el lugar de Dios, y que todo aquello que ocupe el lugar de Dios, será sacado para que Dios reine. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios.